Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les saluda su abogado amigo y el día de hoy vamos a tocar un asunto muy importante para la ciudadanía, para la colectividad. Recordemos que el día de hoy vivimos un ambiente convulsionado a nivel especialmente latinoamericano con los eventos que se están suscitando en este momento, 31 de julio del año 2024, resultado de las elecciones en el país sudamericano de Venezuela, lo cual ha traído pues muchas opiniones diversas desde diversos campos, de diversas personalidades, diversos jefes de Estado de los distintos pueblos latinoamericanos y tomando en consideración las preferencias, las ideologías políticas. Voy a remitirme en primera instancia a establecer, como siempre lo hago, el análisis constitucional, es decir, al amparo de la norma suprema que rige las leyes, que rige la conducta en nuestro país, en el Ecuador. Al respecto hay que manifestar que el artículo 416 de la Constitución de la República nos hace relación sobre las relaciones internacionales. Y este artículo respecto al principio de las relaciones internacionales nos menciona que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores y en consecuencia, primero, proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. Entonces aquí el primer punto que analiza la Constitución es de que hay un principio como existe en la normativa jurídica, el principio de igualdad de las personas ante la ley. En este caso nos habla de los principios de los estados de la comunidad internacional, un principio de la igualdad jurídica de los estados, ¿no? Una convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos. En segundo lugar, propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. En tercer lugar, condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Aquí hay que detenernos un momento y analizar brevemente lo que está obligado en nuestro Estado a respetar. Entendemos que son principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Este principio fundamental del derecho internacional público, así como del privado, nos da a entender que cada país, que cada estado es responsable de los actos de sus ciudadanos y de los administradores, de los ejecutivos, de los que gobiernan en cada uno de los países o estados a nivel mundial. Entonces, yo creo que aquí al manifestar en forma algunas prepotentes, otras más mesuradas sobre lo que ha pasado en Venezuela, es en cierta forma intervenir en los asuntos de un Estado. Y digo esto porque todos, absolutamente todos, si bien es cierto que estamos conscientes de que se ha cometido presuntamente pues un fraude electoral en el país venezolano, lamentablemente no podemos como país, como una sociedad civilizada, como gobierno, intervenir en los asuntos internos de lo que está pasando en Venezuela. Es un principio de derecho internacional al cual debemos estar sometidos. Y aquí voy a poner un ejemplo de lo que ha sucedido en el Ecuador y hoy está o estaría por suceder en Venezuela. Habremos la irrupción de una embajada. Hace poco tiempo es público y notorio
pues de conocimiento general que fuerzas policiales militares ecuatorianas se tomaron la embajada de México aquí en el Ecuador. El asunto está en conocimiento, lógicamente, de la Corte Penal Internacional, pero el principio en sí de la inviolabilidad de una embajada se lo violó con esta incursión armada. Y veamos ahora el mismo asunto que está o estaría por darse en la embajada argentina, en la embajada del país argentino en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Es decir, el presidente, presumiblemente presidente, aún no lo sabemos, legal o ilegal, ha sido ya posesionado en su cargo, estuvo o está por tomarse la embajada de Argentina en donde están, digamos, asilados algunos ciudadanos venezolanos perseguidos por el régimen de yo lo llamo dictador porque hay que decir las cosas como son, pero pseudo presidente pues venezolano. Entonces, si comparamos los dos asuntos, no podría el Ecuador en este momento, con ninguna autoridad moral para ello, reclamar, rechazar lo que ha pasado en Venezuela. ¿Por qué? Porque las autoridades ecuatorianas, en este caso el presidente, que es quien asume, y con el ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller de la República, quienes instrumentan las políticas del derecho internacional, no tendrían por qué intervenir y intrometerse pues, en los asuntos internos de Venezuela. Entonces esto como una paradoja nos da a entender que pues si actuamos mal en algún momento se revierte la situación con lo que pase en otros países. ¿Y esto por qué yo creo que ocurre? Porque lamentablemente, y eso ocurre no solamente con el presidente ecuatoriano, sino con todos los presidentes del área, al menos latinoamericana, de que la ideología política trasciende las fronteras. Y esto no debería ser así, porque se entiende que las relaciones comerciales, las relaciones entre los países de un mismo continente, de un bloque, en este caso de Sudamérica o de Latinoamérica, se deben llevar al margen de la ideología política. Es decir, las relaciones comerciales no tienen que ver absolutamente nada con la ideología política de los mandatarios de las naciones latinoamericanas. Y esto estaría de acuerdo con lo que acabo de leer en la Constitución de la República. Lamentablemente esto no ocurre como estamos viendo y al menos el presidente de Argentina, que es una persona pues muy capaz, un economista muy capaz, pero lamentablemente está manifestando su ideología política respecto a su pensamiento político, a su forma de ver la estructura social de los estados, la forma de conducir un estado, y se va más allá de lo que la ley le faculta. Es decir, bajo las normas del derecho internacional no se puede intervenir en los asuntos internos de cada país, por más que nos guste o no nos guste determinado presidente, determinado mandatario, no se puede intervenir en los asuntos internos de otro país. Esto en relación a lo que dice la Constitución de la República, en la cual se condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación, bloqueo económico o militar. Se promueve también, dice la Constitución, la paz, el desarme universal, se condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros. Entonces, si vamos a analizar y comentar sobre cómo ocurre la política internacional, hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de la historia, pues que, por ejemplo, Rusia ha invadido algunos países y ha sido motivo de rechazo
instituciones o de organizaciones como la OTAN, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, igual ha habido invasiones, ataques a Irán, a Afganistán. Ahora, de cierta forma, está tratando de intervenir en el conflicto ucrano y Rusia, Ucrania-Rusia. Entonces vemos que estos países, estas potencias mundiales no cumplen, no se atienen a lo que mandan las normas del derecho internacional, es decir, a la no injerencia, no intervención, a respetar la autodeterminación de los pueblos, de los estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Yo creo que hay que analizar lo que está pasando actualmente objetivamente y naturalmente dentro de nuestro país habrá una facción, una gran mayoría o puede ser una minoría que respalde la labor del presidente dictador Maduro y otra parte del pueblo ecuatoriano pues que condene, que rechace a las elecciones, que indique que hubo fraude, etcétera, etcétera. Esa es, no va más allá de una opinión. Lo que sí se debe respetar es de que pues el pueblo venezolano tiene que solucionar sus conflictos y como vemos se está la oposición levantando en forma muy grande, muy popular en el sentido de lograr captar el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque en el caso venezolano en concreto, donde las Fuerzas Armadas venezolanas apoyan a la oposición, pues prácticamente Maduro no tendría más que dejar el país, abandonarlo y evitar una batalla, una guerra civil entre este pueblo hermano de Venezuela. Sin más por el momento que comentarles, pues me despido y estaremos en otro momento charlando, opinando, debatiendo, conversando sobre asuntos de orden jurídico. Muchas gracias y que la pasen bien.